Muchas gracias, Gerardo. Estamos nuevamente hoy en un capítulo más para esta tribu de M2M, donde ya habíamos tenido una plática inicial, si mal no recuerdo fue para la temporada 2, pero en ese entonces Está en Japón. Estabas en Japón y fue solamente no es un tema de pandemia, sino habría que hacer la aclaración de que era porque tú estabas en Japón. Ahorita nos platicas qué estabas haciendo, pero pues te doy la bienvenida a ti, le doy la bienvenida a toda la gente que nos ve y nos escucha el día de hoy. Y Gerardo, pues platícanos un poquito de quién es Gerardo Soler para que la gente te conozca. Digo, los que no hayan visto esa primera entrevista, platícanos quién eres. Ok, soy diseñador industrial, como sabes, de profesión. Principalmente me dedico a la parte de diseño de hardware y dispositivos electrónicos. Es como el área en el que estoy empezando a entrar, que es un área difícil aquí en México, sobre todo en San Luis, pero ahí vamos progresando. También soy director creativo de la empresa Lafre. Lafre es una empresa que hace diseño de lavabos, hacemos diseño de lavabos, espejos, todos los accesorios para el hogar, fregaderos también. Y estamos por sacar una empresa que se llama Táñamo, una empresa hermana en la que estamos haciendo piezas utilitarias y esculturas, pequeñas esculturas, igual en resina sólida, ¿no? Aprovechando el conocimiento que ya tenemos en esta empresa, pues lo migramos y ahora hacemos este tipo de productos. Y el podcast que estamos sacando ya la segunda temporada, que fue parte del irme a Japón. El podcast iba muy bien en octubre de 2019, se llama Si los objetos hablaran. Sacamos los 20 episodios, me voy a Japón, los había dejado programados, se extendió a 6 meses en lugar de 3, lo tuvimos que pausar, luego fue la pandemia, un rollo, pero ya el 15 de febrero lo estamos por sacar. Y bueno, pues principalmente eso es lo que hago. Eso es en el tema profesional y ahorita, digo, a lo mejor lo desmenuzamos porque nos estás hablando como de 2 o 3 compañías diferentes, además del tema del podcast. O sea, en esas vamos a llamarle labores de emprendimiento. Ahorita nos comentaste 4 o 5, una cosa así, ¿no? Y esta nueva. Ajá. Pero como persona, ¿quién es Gerardo Soler? O sea, sí. Platícanos tú, o sea, eso es digo, ahorita lo desmenuzamos porque esa es la parte también interesante, pero ahorita dentro de la misma introducción es tú quién eres como persona, o sea, qué te gusta, tus hobbies, qué es un día tuyo. Sí, bueno, creo que la parte usual siempre es eso. Por eso no me gusta decir como soy diseñador industrial, como que siempre que alguien se presenta es, hola, soy doctor, ¿no? Y es que realmente eso no es quien tú eres. Entonces, o sea, ¿qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Por eso digo, pues de profesión soy diseñador industrial, o sea, trabajo como diseñador industrial, pero como persona, tú eres miles de cosas, ¿no? O sea, eres hermano, pareja, amigo, eres muchas cosas. Y bueno, en lo que me gusta hacer, siempre he practicado deportes, desde chiquito con mi hermano gemelo, nos inculcaron mucho la parte de deporte. Practico, aunque esté de moda, y sí, CrossFit, y a veces hago yoga, me gusta ir al cerro, como lo que hay de tendencia, pero ya lo había hecho desde antes, ¿no? Me gusta mucho salir con mi novia a hacer ese tipo de actividades. ¿Qué más? Me gusta mucho la parte de la escultura. Ahorita estoy empezando a hacer escultura digital en un programa que estoy usando en la computadora. Creo que es una parte muy interesante donde puedes migrar la parte creativa del diseño y la puedes transmitir en la escultura, en el arte. Como que algo que veía en la carrera y que una vez me dijo un profesionista, es como que tú estudias diseño industrial, pero tú eres diseñador industrial, ¿no? Porque yo quería hacer arte objeto, o sea, productos que funcionaran, pero que fueran arte objeto. Y me decía como que, es que tú no eres artista, es como que, espérate, o sea, yo por ser diseñador industrial no significa que no pueda dejar de ser o hasta diseñador gráfico o hasta escultor, artista, pintor. Creo que el abrirte y aprovechar lo que ya sabes hacer te ayuda a ser bueno en otras actividades, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta la parte del podcast, me gusta dibujar, me gusta la parte de la escultura. ¿Qué más te puedo comentar? Pues básicamente es como quién soy. Y fíjate que me decías, te iba a preguntar el día de hoy, no sé si ya te me adelantaste, pero ayer precisamente estaba viendo una foto tuya y sales con tu hermano. Sí. Es decir, están igualitos, es que todos son gemelos, o sea, sí son... Sí, somos gemelos. Es toda una polémica también cuando ya platicas con los doctores que dicen, no, es que en términos científicos, no, espérate. Lo que yo entiendo de gemelos es que pues, es la misma bolsa. Ajá. Entonces es la parte del mismo esperma, se divide lo que es el óvulo y ya tienes en la misma bolsita a los gemelos, ¿no? Entonces comparten una relación genética muy similar. Por aspectos, no sé si fue de deportes o lo que sea, yo crecí un poquitín más, pero de chiquitos estábamos idénticos. Igual yo estaba un poquito más gordito, fuimos bebés prematuros, nacimos antes, pero y ese fue todo un caso, de hecho. Cuando estábamos con mi mamá, nos decía el doctor que el cordón umbilical primero pasaba a mi hermano y luego pasaba a mí.
Entonces lo que hacía mi hermano era dejar que pasara toda la comida y ya que yo comía, él comía como que lo que quedaba. Entonces por eso es que él nació más pequeño, ¿no? Entonces es una historia bonita, es una historia como romántica. Y pues sí, yo siempre digo que somos gemelos, aunque ya nos ven y la gente que no nos conoce sí dicen, ah, no manches, son igualitos. Y siempre nos han confundido, siempre pasa eso. La gente que ya nos conoce sí dice como que, ah, no, sí, sí son diferentes, ¿no? Sí, alguien que ya los ve de todos los días, Sí. ya sabe quién es quién, pero alguien ajeno a lo mejor se confunde. Sí, sí, nos pasaba siempre. Una historia súper básica, una vez estaba en un baño y llega una persona y estábamos en el vapor y empieza a platicar, ¿qué onda, Francisco? ¿Cómo estás? Porque decía mi hermano. Y yo, ay, o sea, ya me confundió. Pero yo por buena onda, pues me gusta como que pues, también bromear. Y pues ya está media hora platicando con ese señor que te confundió con Francisco, tu hermano. Ajá, sí, o sea, nos han confundido tantas veces que yo estaba en el vapor, estaba ahí sentado, llega un señor y me dice, ¿qué onda, Francisco? ¿Cómo estás? Y yo, no soy Francisco, entonces ya sabía por dónde iba. Y dije, bueno, usualmente mi hermano es más cortante como de, no soy Gerardo, no me hables. Entonces como la personalidad también, ¿no? Creo que ya lo hace menos, pero así solía pasar donde hacíamos ejercicio. Entonces dije, pues yo le voy a seguir el juego, vamos a ver hasta dónde llega. Y así duramos fácil una media hora, o sea, estaba platicando yo personificando a mi hermano. Y hasta que un punto como que me sacó de curva, ya no supe qué responderle. Y me dice, oye, tú no eres Francisco, ¿verdad? Y yo, nah. ¿Y qué te dijo? No, pues se quedó como incómodo, raro, porque me dijo, ¿no sabes quién soy? Y yo, no sé quién eres. Me dice, era tu maestro de inglés de secundaria. Y yo, no, pues quién sabe. Me dice, sí, ¿no te acuerdas? Y yo, no me acuerdo nada. Me dice, sí, porque también te di clase a ti, entonces tú eres Gerardo. Y yo, sí. Y ya me dijo, no manches, ¿cómo es posible que platiques con un desconocido, pues siendo tu hermano, ¿no? Y yo, o sea, es una plática tranquila, tampoco te estoy dando información. Y era maestro de inglés de la secundaria, y o sea, ¿qué edad tenías cuando pasó eso? Yo tenía como 20, sí, como 20 años. Se habían pasado Había empezado unos 5, 6 años. O sea, sí, ajá, fácil. él en ese inter de que le dio clases a los dos, que sí, yo creo que sí los ubicaba, pasaron 5 años y ya no los conocía. Sí, y no sé por qué se acordaba de nosotros como que bien, ¿no? Entonces ya me dijo, no, aparte porque veía a mi hermano jugando racket, entonces me dijo que siguió como esa amistad en el deportivo, pero también fue su culpa para que me confunde. Pero fue divertido, o sea, creo que es mejor cuando la persona, creo que es mejor crearle un momento cómodo a la persona que incómodo, que decirle, no soy Francisco. Y adiós. Y adiós, ajá, como de, sí, platiquemos, ¿qué más? Oye, Gerardo, digo, y nos platicamos esto porque hablamos ahorita de tu familia, de quién eres como tal, digo, y sí hacer la diferenciación entre a qué nos dedicamos y quiénes somos, o sea, que ahorita es parte de lo que sea, pero si nos regresamos a qué nos dedicamos, nos estabas hablando de que tienes ahí como, no sé, 4 temas de emprendimiento, más el tema del podcast y demás. Si ahorita, y lo tocamos muy breve al inicio de la entrevista, si ahorita nos puedes platicar, mira, son 3 o 4 proyectos. El primero es digo, ahorita nos explicaste más o menos a qué se dedica cada uno. Ajá. Pero un poquito más a detalle, o sea, para que podamos hacer, no sé, 3 minutos por cada labor de emprendimiento y a lo mejor otros 3 minutos en el tema del podcast, que también es algo que me interesa que nos platiques. ¿Vale? Claro. Pues ve, si quieres empiezo por las partes que es como empresa como tal, la que empezamos ya hace un año y cacho, es Lafre, es una empresa que tengo con un socio, y en este caso lo que hacemos son tal cual productos de resina. Él tiene la parte de la producción, yo tengo la parte de diseño, digamos es como mitad y mitad, ¿no? Uno se dedica a producir y el otro se dedica yo a diseñar y promover. Entonces ahí hacemos desde lavabos, hacemos espejos, hacemos fregaderos y ahorita estamos sacando ya piezas. Aquí sí le podemos llamar piezas decorativas, ¿no? De que si pones una mano de Mickey Mouse o un barco, cualquier cosa que decore tu hogar, pues aprovechamos ese espacio. ¿Y con qué materiales, por ejemplo? Resina. La gente no entiende mucho ese término, como que le dices resina y dices, sí, como la de los carros, ajá, como que fibra de vidrio, y no es resina tal cual sólida, es resina epóxica. O sea, tú tienes tu líquido, le echas el catalizador, no endurece, o sea, no se seca, se le llama solidificar, porque cuando es un catalizador solidifica la pieza, es como la cola loca, entonces los colores ahí cataliza. De hecho, también si compras resina epóxica en Home Depot, te la venden en 2 partes, parte A y parte B, y una es la resina y otra es el catalizador. Exacto, en este caso es una resina especial para hacer productos que se pueden usar para un lavabo, para un espejo, que son más sólidos, y le pones minerales, que son una infinidad de materiales, los cuales no me acuerdo totalmente. Haces tu mezcla, pones el catalizador, haces el molde, y ya echas en el molde, dejas que se
que gele, que endurezca, y después abres la pieza, pules y ya tienes tu pieza, ¿no? Entonces, como vimos que funcionaba muy bien para lavabos y para este tipo de productos, que si te vas a referencias como Italia, en la parte de Europa, un lavabo debe costar unos 15,000 pesos. Entonces, algo que veíamos como que, ok, esto está raro porque en México la inversión en un baño no es tan elevada como en Europa. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este proceso que ya conocemos en cosas que la gente en México o en Latinoamérica sí compra? Si te fijas, tú vas a esta tienda enorme que está por el puente. Que aquí, ¿dónde? ¿Aquí? Galerías del Triunfo o IKEA o así. Y tú vas, por ejemplo, Galerías del Triunfo vas y ves un caballo de 40 metros y la gente lo compra, algunas personas. O ven una pieza chiquita de 2,000 y lo compran. Y es como, qué ilógico que piezas decorativas pagues más por algo que realmente es más útil, ¿no? Entonces, ahí vimos una oportunidad de mercado, como, ok, si quieres comprar cosas que embellezcan y que hagan sentir más en armonía tu hogar, pues hay que aprovechar este proceso y pasarlo a esto, ¿no? Entonces, por eso sacamos Táñamo. Táñamo ya es una marca más especializada, donde ya son piezas... Aparte del AFRE. Ajá, aparte del AFRE, porque el AFRE es tal cual piezas para baño, cocina y piezas decorativas. Tradicionales, por así llamarlo. No tanto tradicionales, porque es que cuando ya la gente piensa como en tradicionales, como la silla del abuelo, ¿sí? Creo que más como... No, pero digo, o sea, yo lo que digo, vamos a decir un diseño como básicas. Yo diría como... para cubrir necesidades esenciales, básicas. ajá. O piezas esenciales, ¿no? Y ya la parte de Táñamo ya son piezas de diseño como tal, como se ha utilizado en la tendencia, ¿no? Ya cuando tú metes una firma en una pieza, como IKEA vende una pieza de calidad, que a veces usan también aglomerado, pero son con diseñadores como Metallica Set, Philip Stark, tienen su diseño, su trasfondo detrás, tienen materiales, tienen forma cuidada. Entonces, ok, hay que utilizar ese proceso que tenemos en Lafre, en Táñamo, y hacemos piezas diseñadas, o sea, piezas que no puedes descargar de internet y que la puede comprar y la puedes de cualquier otra marca y que tengan un valor. O sea, ok, por ejemplo, estamos sacando una que son unos barcos de papel, pero tal cual tú ves la pieza de resina y tiene el detalle de papel. O sea, es como... Pareciera papel. Ajá, pareciera papel, porque es delgada y es resina. Y luego tenemos ese mismo barco, pero aplastado, o un avión de papel que pareciera de papel, y luego ya sé cuando jugabas y aventabas y se estrellaba en la pared, como que se estrella y haces otro, porque es como, pues ya no sirve. Entonces, ese tipo de mensajes es como, ¿a qué te recuerda a tu infancia? El hecho que cuando llovía, pues ponías el barquito, inundabas de alcantarillas, se tapaba, ¿no? Y es esa esencia que queremos, o sea, que no sean piezas solamente de, ay, aquí está el oso de peluche, es una pieza que genere el piezas diálogo. únicas. O sea, piezas que tú puedes, y tampoco es decirlo como único, siento que ahorita el decir son únicas, son exclusivas, es porque no son exclusivas. O sea, la marca te dice, compra esto único y esto exclusivo. No lo es. O sea, siento que cuando lo es, la gente no lo tiene que decir. O sea, lo ves y dices... Pero, por ejemplo, ustedes aquí, o sea, esto que me platicas ahorita, los barquitos o el avioncito de papel, ajá. O sea, lo hacen de manera en producción o algo masivo, o sea, sí, hacen más de uno. Piezas, sí, claro, son piezas de producción industrial. Tenemos el molde, la idea es que salgan de diferentes colores, texturas también, mismo material, y son piezas que podemos sacar. Esa es una parte de Táñamo. La otra parte ya son esculturas. Las esculturas ahí ya son piezas más... aquí, sí, digamos, llamémoslas contadas, no tanto el hecho de exclusivo para que no suene como solo él lo puede tener, sino que es una pieza que la trabajas con mayor tiempo, más proceso, hay mucho más proceso artístico detrás. Tú la ves y ya es una pieza artística donde puedes dialogar acerca de la pieza y ves así sacar unas 100, unas 40, porque también está la parte de cómo el arte ha evolucionado, ¿no? O sea, mucha gente se queja de que es que el arte contemporáneo ya no es lo de antes. Y es que no es lo de antes. Si escuchan un podcast que se llama Hablemos Arte, habla bastante bien acerca de qué onda con el arte, ¿no? Antes se hacían pinturas de las personas y de los reyes, porque primero lo podían pagar y segundo no había una mejor manera de reflejar a estas personas con dinero. Sí, no había cámara. Exacto, entonces por eso el arte era tan realista. Y después va evolucionando y tenemos todos estos tipos de arte en el que ya es un arte industrializado. Pasa la revolución industrial y luego los artistas se dan cuenta que pues, la competencia ya no solo es local, sino nacional e internacional. Ok, tenemos la serigrafía, tenemos la impresión, hay que empezar a hacer arte ya más producido. Que ya tenemos así pues, piezas que podemos ver que las venden y la misma persona tiene una pieza y otra persona tiene una pieza muy similar. Entonces te das cuenta que el arte va evolucionando, ya hay arte digital, hay arte en realidad virtual. Hay un artista que no recuerdo el nombre, pero en Instagram él te vende tú ves el GIF, es un artista que es
tiene una crítica muy social. Entonces, por ejemplo, verás a Donald Trump en un pañal caminando y diciendo tonterías, es un GIF que se repite. Tú le compras su arte en internet y él te manda un cuadro que es una pantalla LED firmada por atrás y te dice pieza 1 de 220 y lo tienes en tu casa y se ve tal cual Donald Trump caminando y eso ya es arte, o sea, es una pieza artística que la gente pagó, que bien lo pudo haber descargado de internet si querían, tal vez, pero ese mensaje de que es de este artista y este mensaje, creo que es la manera en la que el arte va evolucionando, ¿no? Que hay más que la obra, compras al artista, ¿no? O sea, compras lo que es el artista. Yo creo que compras el mensaje, compras al artista porque te gusta su estilo, pero también el mensaje que te da. O sea, si lo vas a tener en tu sala, es porque quieres dialogar acerca de ello. Que te digo, ahí no crees que, por ejemplo, eso que producimos todos nosotros, en este caso, los podcasts, estas labores de emprendimiento, o en ese caso el mensaje, ¿no crees que forme parte de la, pues es a lo que yo me refiero? Ese mensaje que él transmite a través de esa obra, eso es parte del artista, ¿sí me explico? O sea, sí, o sea, al final te identificas con la persona, o sea, la Fretaña o el podcast que hago, yo creo que las personas que lo consumen es porque tal vez se identifican como, me dio risa esta persona, o me cae bien, o lo conozco de antes, o tengo una idea similar y por eso me gusta consumirlo, porque transmite algo que a mí me hace sentir bien y que yo, digamos, predico con esa idea. Y que fíjate que ahí, a lo mejor digo, no sé si me das la razón o no, pero creo que en eso mismo, es decir, al comprar como tal, no el objeto o el producto, sino el artista o la persona que está detrás, es aquí mismo. Dices tú en el tema del podcast, en el tema inmobiliario, en el tema de escultura, lo que quieras es, creo que aunque son cosas bien diferentes, el común denominador que está atrás es Gerardo. Claro. Entonces, si yo veo el podcast es porque sé que trae la esencia de Gerardo, es un podcast. Si yo no tanto compro el tema del podcast como medio de comunicación, sino lo que Gerardo está transmitiendo, porque también ahí... Su manera de pensar, exacto. La manera de pensar, lo que transmites, quién eres, el identificarte con, o no identificarte, sino decir, yo soy totalmente opuesto, no me identifico con Gerardo Soler, pero me gusta lo que está haciendo. O nutre mi persona, como quiero escuchar un diálogo diferente, me choca Gerardo, pero quiero ver la contraparte. Exacto, ¿no? O cómo él es que logra hacer esto y yo soy muy malo, entonces aprendo de él. Correcto. Sí. Aquí nada más, fíjate, Gerardo, en ese, ahorita nos hablas del tema, vamos a decir, de diseño de mobiliario, por llamarle esencial, y luego tenemos el de Táñamo, que es, vamos a decir, más como premium. Yo le llamaría más artístico. O sea, más artístico. Y al final nos hablabas del tema de esculturas. Digo, no sé si esté dividido como tal así en esos tres. Sí, bueno, luego Táñamo tiene la parte de esculturas, que aquí la finalidad es, primero obviamente empezar a hacer esculturas internas y después invitar a artistas a que formen parte de, digamos, como colaboraciones para que ya sea el artista que esté detrás de... Entonces Táñamo es la marca, pero la pieza de esta escultura fue diseñada por otra persona. Ok, y ahí mi pregunta, yo donde quisiera cerrar esto para después pasar al tema del podcast, que también se me hace muy interesante, o de los otros labores de emprendimiento, no sé si nos quieres platicar. Pero en ese sentido, en esa escalera, o sea, ¿qué dirías tú que va cambiando entre un producto y otro? O sea, del de mobiliario especial al de Táñamo 1 y Táñamo 2, que ya son temas esculturas y que pueden hacer ciertas colaboraciones, ¿qué cambia en esa línea de tiempo? O sea, ¿qué es más artístico? ¿Qué es más caro? ¿Qué es más? ¿Qué? Porque te decía, sí, es a lo mejor más único, más exclusivo, y dices, no, porque tampoco es único, no es exclusivo. Entonces, ¿pero qué sí es más uno que otro? Yo creo que cambia primero la funcionalidad y después el mensaje. La funcionalidad porque el AFRE se dedica a hacer piezas utilitarias. O sea, si tú lo ves en el ámbito del diseño industrial, como la escuela te lo enseña, un producto utilitario es algo que es útil para tu vida, que tú lo puedes usar y que funciona para resolver una necesidad. El lavabo te ayuda a que caiga el agua, que te laves las manos y que se vaya por el espejo, o sea, que te puedas ver y te peines, ¿no? Eso es utilitario y tiene esa función. Y su mensaje realmente no es un mensaje metafórico. Sí tenemos una línea minimalista, contemporánea, que te transmita paz y tranquilidad en tu baño, en tu hogar, pero no es la intención de transmitir un mensaje, la intención es una utilidad. Si te vas a Táñamo ya son piezas que aquí la intención es generarte una emoción. O sea, esto ya es más artístico. No nos interesa que la pieza te ayude a guardar tus mandarinas o a acomodar lo que sea o a agarrar agua, no. Aquí es que transmite un mensaje que tal vez invite al diálogo y que la persona pueda expresarse y que lo tenga como parte de su hogar. Es como si ves el exprimido de Philip Stark, para la gente que está más metida en la parte de diseño, es como una araña que tiene unas patitas y esta cosa se hizo súper famosa de este diseñador que es muy famoso, es el diseñador francés, Philip Stark, y este es un arte objeto, o sea, en el que tú lo ves y la gente que sabe de diseño lo compra y lo tiene con un reflector
Y ahí lo deja, no lo usa para exprimir naranjas porque, aunque está hecho para eso, es más una pieza del diálogo, de que, sí, que la forma, el concepto y cómo funciona. Y si funciona bien, tú pones la naranja, lo exprimes, el jugo cae y el vaso va en medio. Igual le pueden poner una ilustración ahorita de lo que estamos platicando para que lo vean. Y ahí es cuando el diseñador se puede abrir a, soy diseñador de producto, pero también puedo ser artista, que era lo que decía al principio. No por casarte con ser titulado como licenciado en diseño industrial, no significa que toda tu vida vas a hacer eso, ¿no? Entonces creo que si sabes de este aspecto de la estética, pues transfórmalo y mándalo a áreas donde te puedas expresar de mejor manera. Pero en ese caso digo, porque creo que está relacionado con los productos que ustedes hacen, que aunque pueden fusionar ambas, claro, pueden complementar ambas, la funcionalidad del tema artístico, o sea, sí hay cosas más cargadas que otras, ¿no? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? En la es funcionalidad, pero no quiere decir que esté feo, pero más funcional que bonito. Claro. Aquí en este caso, digo, también si dices lo de Táñamo, son funcionales sí, pero son más bonitos que funcionales. Sí, digamos que la función es que te genere un mensaje o que te genere una emoción y que decore también. O sea, si lo vas a poner ahí es porque quieres que se vea bien en el espacio. Pero creo que cuando se diseña siempre hay que cuidar, como las bases de Dieter Rams que decía, el diseño siempre tiene que ser estético e innovador. O sea, no porque diseñes, por ejemplo, esta gorra, no significa que porque te la tengas que poner y te tenga que cubrir el cabello tiene que ser fea. O sea, no, o sea, el diseño siempre tiene que tener esta parte estética atractiva para que la persona se pueda sentir cómoda y que también te transmita un mensaje, porque si no ahí el diseñador o la persona que lo creó, ahí está cometiendo un error al no haber fijado en ese punto. Aquí, digo, lo entiendo a lo mejor como, o sea, me imagino, si yo fuera como tal diseñador, entiendo la fusión, entiendo que tiene que tener ambas cosas y demás, pero o sea, yo pregunto decir que unas están más cargadas hacia un lado, aunque tengan las dos, están más cargadas hacia un lado que el otro, ¿no? Sí, claro. Y eso, hacia dónde están más cargados, creo que va a ir hacia el mercado objetivo, sí. ¿no? Porque, o sea, dices, es un exprimidor de naranjas muy bonito hecho por Philip Stark. Ajá. Pues, ¿quién lo va a comprar? Gente que le gusta el diseño o que tiene el dinero para pagar. Más alguien que es más artista que funciona. Claro, que quiere que su casa transmita un mensaje. Si quieres un exprimidor de naranjas bueno, pues ve y compra uno a una tienda normal. Pero exacto, o sea, ahí sería cargado hacia el lado artístico. Sí. Y en o sea, te pregunta por eso mismo ahorita el tema de la escalera, los productos que tienen ustedes en lo del AFRE, de cuál es la diferencia entre uno y otro, es decir, aunque están hechos por las mismas personas, con las mismas ideas, uno va cargado hacia el lado de funcionalidad, ¿no? Pues por eso quiere decir que esté feo, pero el otro va más hacia el lado artístico. Sí, claro. Sí, si lo pudieras dividir es funcionalidad Lafre, arte Táñamo. Así. Tal cual, claro. Muchas veces, fíjate que estresamos muchos puntos y hablamos de mucho para caer en estas tipo de explicaciones. Siento que cuando quieres ser muy simplista, la gente dice, como que no entendí, ¿sabes? Como que si se lo dices así de simple, dice, o sea, es funcional, pero entonces no es estético. O si te vas a la parte de arte, dicen, ok, es arte, pero entonces no entiendo. Entonces, creo que cuando les explicas, dicen, ya entendí. Porque dicen, qué fácil, ¿por qué no dijiste así desde el principio? Es como, te tuve que explicar todo esto desde antes, porque yo estudié y lo entiendo para que tú lo puedas entender de manera más coloquial. Y fíjate que ahorita, pues esto mismo lo hice con toda la intención y el propósito, porque creo que es la primera vez que lo hemos explicado como tal en cámara. Y eso lo hablamos nosotros hace un mes, creo que era de donde decíamos, a veces aventamos un contexto de 1 hora para cerrar con una idea de 10 segundos, ¿no? Y que también podemos ser súper simplistas. Creo que a veces la gente, y nos encanta hablar de más, y creo que podemos decirlo mucho más reducido, pero también si la plática está siendo nutritiva y los puntos te ayudan a reforzar la meta que quieres dar a conocer, creo que está bien. Y al final también creo que el punto que tocabas es bueno, donde dices, pudiéramos llegar ahorita, tener la respuesta de Lafre es funcional y Táñamo es artístico, y se pierde el contexto, se pierde realmente la esencia, se pierden muchas cosas y no se termina de entender como se debería. Sí, creo que se pierde el valor. El contexto es lo que le da el valor a la idea. Entonces, y ahorita lo explicamos así, el otro día también que platicamos aquí, dices, bueno, a veces para dar un consejo te tienes que aventar. Hay un cuento de 2 horas, pero para que al final la gente se lo lleve y diga, ok, ya entendí por qué. Sí, porque si no sería un consejo sin fondo. O sea, es como la gente que te dice, levántate y sonríe. Ok, va. ¿Y luego qué hago, no? Pero si tal vez te dice la persona, es que fíjate, cuando te levantas y sonríes,
generas tal cosa en tu cuerpo y te ayuda a que por lo menos tengas un pensamiento más positivo. Tener un pensamiento más positivo te va a ayudar a que tu día sea enfocado en actividades buenas y vas a estar por lo menos rechazando las cosas malas, vas a tener una mejor actitud, vas a irradiar más energía en la gente y pues, por ende tu día va a acabar mucho más fregón, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia que yo te expliqué, levántate con un pensamiento positivo una vez, en una frase, a que yo me eché 15 segundos rápidos y explicarte el contexto, ¿sabes? O sea, como que la gente dice, ah, ya entendí, por eso es tan bueno levantarse feliz o sonreír o decir que alegre estoy en un espejo. Porque a veces como que la gente supone que entiendes y nadie dice, ok, ya, soy feliz, ¿y ahora qué hago? Y eso no ayuda a la gente, o tal vez sí ayude, quién sabe. Pero creo que el explicar el porqué de las cosas ayuda a que la gente tenga un entendimiento mayor de una experiencia que ellos no tienen. Y fíjate que ahorita, precisamente esto, Gerardo, el hablar, y ahorita vamos a decir, de temas más profundos o más dándole contexto a las cosas, es que quisiera pasar para que también nos sigan la plática, digo, que nos esté siguiendo, digo, desde el inicio hasta el final, que sigan la plática de ahorita del tema de tu podcast, porque también ahorita quería que nos lo platicaras, porque se me hace un tema muy interesante, pero que a lo mejor no la gente en el primer vistazo o al escucharlo entendería de qué se trata, ¿no? Sí. O sea, desde cómo se llama y qué es lo que platica en esos podcasts, ¿no? Sí, es chistoso, o sea, el podcast se llama Si los objetos hablaran. Y cada que lo tengo que explicar a alguien es como que no entiende, porque los objetos no hablan, obviamente. O sea, tú no puedes agarrar la gorra de nuevo y platicar con ella porque, pues tú le puedes platicar, pero no te va a responder nada. Entonces de eso surge también el podcast. ¿Qué pasaría si los objetos hablaran? Por eso es nada más, si los objetos hablaran, la interrogante es ¿qué pasaría si los objetos hablaran? Imagínate qué pasaría si este cubrebocas bien brandeado si los objetos hablaran. Que fíjate que ahí te voy a interrumpir, pero precisamente, fíjate, a lo mejor hasta lo agarramos de ejemplo. Yo diría que nos explicaras, o sea, en esa misma complejidad de las cosas dentro del contexto de lo que es, por el tema del podcast. Y uno, porque a lo mejor dices, alguien pensaría decir, ¿por qué dices eso? Sí o no, los objetos no hablan, ¿no? Dos, yo creo que a alguien más se le puede imaginar que el podcast es de tú hablándole algo, ¿no? Sí. Y no es así, entonces a donde quiero llegar ahorita en este punto es, vamos haciendo ahorita el ejercicio, Gerardo, imagínate que en esta misma entrevista para M2M, no es una entrevista de M2M, sino es un podcast de si los objetos hablan. ¿Qué pasaría en ese caso si este cubrebocas que nos enseñas a hablar? Bueno, en este caso la funcionalidad entonces del podcast es, yo tengo que invitar a un actor, en este caso la segunda temporada, cambiamos de estructura donde antes invitamos profesionistas, ahora son actores porque le dan una mejor narrativa, ¿no? Y tal cual sería empezar a que primero el cubrebocas se introdujera, ¿no? Dijera, hola, soy un cubrebocas, tengo 5 capas, 3 son de algodón, 2 son de poliéster, algo así, y soy hidrofóbico, o sea que no permito que el agua entre, ¿no? Y empieza ahí a generar la historia. Entonces yo estoy entrevistando a este objeto, que en sí es una persona atrás del objeto, y digo, oye, ¿y qué estás haciendo aquí, no? Ah, pues no estás viendo qué está pasando, la sociedad en la que estamos, la pandemia, el COVID, un presidente que dice que no usemos cubrebocas que no sirven. Creo que el estar aquí en este micrófono ayuda a transmitir un mensaje del valor y la necesidad que existe ahorita en la sociedad y no solo en México, en el mundo, de que me usen. Ah, ok, oye, ¿cómo funciona? Ah, pues mira, funciona de tal manera. Tú me colocas como debe de ser, o sea, tú me colocas así, porque hay gente que lo pone como de gargantilla, ¿no? Entonces, muy arriba. O muy arriba, o como el meme que sacaron de que el cubrebocas aquí atrás significa que mi sistema inmune me respalda. Es como que no. O sea, hay maneras de usar el cubrebocas. Había otro que decía, ok, me lo pongo así, sin cubrir la nariz, y eso significa que me quiero cuidar, pero no sé cómo. Pues sí, porque la nariz también respiras y también sueltas. Entonces es eso, o sea, tú invitas a un objeto a que hable de su labor y del por qué existe. Entonces, verlo de esta manera. Si tú tienes una marca de cubrebocas o de extintores o de café o de lo que tú quieras, piénsalo de esta manera. ¿Qué mejor que el objeto que vendes podría dar a entender el mensaje que tú quieres dar a conocer? Que se venda por sí mismo. Que se venda, claro, que se venda por sí mismo, porque no se puede, o sea, en la realidad no se puede. La gorra, imagínate, güey, ponte a chambear y véndete. ¿Qué onda con esa? Oiga, soy una gorra, te voy a cubrir del sol. A veces si me pones en la parte de atrás te puedo peinar un poquito. Hay gente que no me usa para cubrirme, nada más por la idea de llevar una marca o representar algo. O sea, qué padre sería que el objeto hablara y realmente ese objeto sería honesto, ¿no? Porque
o sea, el transmitir un mensaje desde realmente lo que es el objeto, creo que ayuda a que la gente se sensibilice, que realmente entienda cómo funciona, el por qué existe, de qué están hechos. Y tú al transmitir ese mensaje, la gente ya le da más valor. No, o sea, tú ya cuando dices, ok, el cubrebocas tiene todo este proceso de producción, no lo puedes agarrar de la parte frontal porque ya tienes las manos sucias, te lo tienes que colocar acá de esta manera, tienes que ponerlo en un lugar donde esté limpio, cuando te lo vas a poner, desinféctalo, tienes que lavarlo. Y esto del cubrebocas que ahorita está de moda, más que de moda es por una necesidad, que en Japón ya lo han utilizado, pero vete a un producto como el celular, donde ya generas una conciencia donde cómo es la relación con tu celular. Realmente pasas más tiempo con tu celular que con las personas, ¿no? Hay gente en esta edad, en esta época, personas de 15, 16 años, hay estadísticas que pasan 8 horas o hasta 16 en el celular, o sea, más de una jornada laboral en el celular. Entonces, ¿qué pedo? O sea, y el darles información a la gente y concientizar como de, güey, no estás haciendo ejercicio, no estás viendo a tu familia por estar viendo memes en el celular, o sea, ok, 5 minutos te lo paso. Entonces, permitirle al objeto que hable y que te diga, es que esta no es la manera para la que yo fui creado, o sea, yo fui creado para, digamos que es el celular, para darte información, para que te conectes con tu familia, para que tomes fotos, para que cheques la cuenta de lo que tú quieras, pero no fui creado para que estés conmigo pegado 16 horas viendo un video en Netflix. Es como una relación tóxica, ¿no? Es como... Pero entonces, por ejemplo, en ese sentido, digo, pues ahí es, y es un tema complicado que ahorita quisiera que nos platicaras, porque dices, cambiamos de profesionistas a actores por el tema de narrativa. Sí. Ahorita quisiera expresar ese tema sobre el tema de la calidad de la narrativa y el contenido de la narrativa, ¿no? Y quién lo produce, pero ahorita podríamos decir hasta este punto que, por ejemplo, el podcast, el objetivo del podcast, además de esa dinámica interesante, es concientizar a la gente del uso correcto de las cosas. Sí, más o menos. Tuve que hacer un video de 30 segundos para un concurso de leyendas legendarias que sabíamos que no íbamos a ganar, pero era como entrar en el tren de que la gente te escuche, ¿no? Y en esos 30 segundos tenía que decir de qué se trata mi idea, cuál es la finalidad. Sí, fuiste pichar ahí. Exacto, era un picheo de que sabíamos que no íbamos a ganar porque tenía que ser un podcast nuevo, pero nos ayudó como a yo realmente otra vez reentender el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que todo lo que hago, desde lo de Lafre, Táñamo, si los objetos hablaran, o hasta dispositivos de hardware electrónico, todo es con la intención de concientizar a la gente y darles una mejor calidad de vida. Entonces, concientizar de qué manera, o sea, por medio del diálogo. Y una mejor calidad de vida, ¿a qué te refieres? Cuando la persona sabe información verídica y que le ayuda a mejorar su vida, ahí es cuando le ayudas a tener una mejor calidad de vida. Pueden escoger mejor las cosas, aprenden a tener una mejor relación con los objetos que tienen. Entonces, regresando a la parte del podcast, es generar una opinión acerca de la sociedad mediante la voz de un objeto. Qué diferente es cuando tú invitas a... ver, de nuevo ese, ¿cómo dijiste ahorita? Ya se me fue. Es concientizar a la gente, pero es creando una opinión acerca de nuestra sociedad por medio de la voz de un objeto. Eso. Es tal cual, exacto. Y fíjate que a lo mejor ahí, yo quisiera también porque esto nos sirve mucho. O sea, fíjate, ahorita si quieres, el que dices, el que nos reintentamos el porqué de las cosas y definir esto. Yo te diría que en ese sentido, yo te preguntaba si es concientizar a las personas sobre el uso de los objetos. Es decir, creo que no, sí, no. Pero también yo creo que dices, y nosotros lo hacemos, que también es una de las finalidades de estas entrevistas y que ahorita contigo estoy también cumpliendo el objetivo, que es, damos conocimiento, y ese conocimiento, además de que nos hace menos ignorantes, nos genera libertad. Exacto. Tú ahorita hablas de él. Y esa libertad de saber qué comprar, qué no comprar, qué usar, qué no usar, o cómo usarlo, en este caso del cubrebocas, para qué es realmente un celular, para qué es, etcétera. Estás dando libertad. O sea, si me explico, a través de ese podcast, haciendo una explicación del objeto, como dices, se está vendiendo por sí solo, se está explicando por sí solo para qué funciona. Está revelando conocimiento genera libertad, y libertad que nos abre muchas puertas, ¿no? En una de estas, calidad de vida. Sí, y que, vamos, de nuevo, o sea, siguiendo esa frase, ¿no? Es, creamos una opinión de la sociedad a través de un objeto. ¿Y por qué de un objeto? Porque es bien fácil. Si yo invito a un doctor a hablar de sexualidad o a una doctora, como que se vuelve muy formal. O sea, si queremos hablar del tabú que es el sexo, que es la masturbación,
que es las relaciones homosexuales o de otro ámbito, ya hay un tabú. O sea, la gente para empezar dice, qué hueva, un doctor. Tal vez no es bueno platicar. Y luego O sea, van a entonces ya hablar... existe una predisposición Ya, hacia... exacto, o sea, ya existe una predisposición en la sociedad donde dicen, ok, primero, que flojera el doctor va a hablar si es que la persona no es conocida y no es buena hablando en cámara. Y luego, digamos que la persona tiene creencias religiosas o políticas o lo que tú quieras que no le permiten escucharlo, ¿no? Como, ay, no, es que yo a escuchar sobre sexo y sobre homosexualidad, no, o sea, voy a quedar mal con mi sociedad, con mis principios, no funciona. Entonces cambiamos aquí el contexto, ok, no vamos a hablar con una doctora, vamos a hablar con un sextoy, o sea, con un juguete sexual, con un dildo, un anillo, uno que tú quieras. Ve cómo cambian las cosas, o sea, la gente ya dice, ok, pues es comedia ficción, o sea, no es un doctor, no es entretenimiento como Netflix, como YouTube, como cualquier otro medio, y vamos a hablar, suena divertido, o sea, jamás he escuchado hablar un sextoy porque pues, no hablan, ¿no? Entonces, en lugar de que te hablen desde un aspecto súper técnico, de que sí, mira, es que cuando la persona que tiene el pene, la persona, no, o sea, sí, yo soy un sextoy y me dedico a dar placer. Perfecto. O sea, la gente se ríe, dice, ok, se empieza a quitar el tabú y la gente como que ya se abre y dice, ok, tal vez soy muy cristiano reservado o alguna religión reservada, pero esto ya me abrió la cabeza a ver otros temas y ya sin el tabú. ¿Por qué? Pues porque el medio en lo que lo abarcamos no fue invitando ni al padre, ni al cura, ni al influencer, ni al doctor, ni al ingeniero. Fue invitando al objeto que ahí estás porque es entretenimiento. Entonces, al final de todo, te entretienes, te diviertes, pero también te concientizas. Y digamos concientizar, que significa aprendes, te educas, te enseñas y sabes cómo es una relación con un objeto, contigo mismo y con las personas. Pero fíjate ahí, y también digo, y aquí el tema es, digo, preguntarte y respondas, pero también muchas veces es contraponer, ¿verdad? Y replantear en ese sentido las respuestas de la gente que entrevistamos. Uh-huh. Y aquí yo te diría, y eso hace ratito te lo preguntaba, digo, además de que nos expliques cuál es la dinámica de esto, es que nos comentaste que cambiaron el esquema de trabajo, donde antes eran profesionistas, un doctor, etcétera, un ingeniero, un diseñador, a actores, uh-huh, por un tema de mejorar la calidad de la narrativa, donde yo digo, lo que yo pienso es, para alguien que los escucha, sobre todo porque es un tema totalmente auditivo, el podcast que ustedes hacen, uh-huh, y aunque fuera video, ¿no? Dices, no tiene la misma calidad de narrativa ese doctor, ese diseñador, ese ingeniero, por muy bueno que sea. Entonces, esa calidad de narrativa afecta el contenido del podcast, ¿no? Entonces, cambiamos a actores. uh-huh. Entonces, yo ahí, fíjate, te tengo dos preguntas, que es lo que te quería decir hace rato. Ahora mi pregunta sería, al no utilizar profesionistas y utilizas actores, mejoras la calidad como tal de la narrativa, pero el valor del contenido, de lo que se está narrando, ¿quién lo genera? O sea, ¿cuál es el background de esa persona? Ok. Y dos, ahorita también dices, bueno, es que a lo mejor hablar con un doctor o con alguien, dices, ya te predispones, Ajá. porque qué aburrido hablar con esa persona. Pues yo te diría que a lo mejor ahí, o sea, existe esa predisposición por la perspectiva de cómo lo estás viendo, porque también la otra sería es, tú ahorita, en esta entrevista para M2M, ¿tú estás aburrido ahorita actualmente? No, y aquí va dependiendo de qué quieras escuchar y por qué lo quieras escuchar. Si los objetos hablaran parte de que son objetos, ¿no? Entonces, qué irracional que tú invites a alguien que no está profesionalizado en generar una narrativa, y ahí es donde puedes meter los actores. Entonces yo creo que depende del contenido. O sea, si es un tipo de entrevista, ya sabes a lo que vas. Ya sabes que lo que vas a escuchar es contenido y que tal vez te entretengas, posiblemente. Pero ahí, en este tipo de entrevistas, sabes que va a haber errores, que la persona no es profesional en hablar, que tal vez va a tener muletillas, que tal vez se va a trabar, que va a tener que cortar y pegar y lo que sea. Pero ya estás predispuesto a eso y dices, ok, qué padre. Ahora imagínate que vas a Netflix y quieres ver una serie muy chingona y que no metieron actores, que metieron pura gente que sabe del tema y ya. Ay, ¿cómo era? ¿Qué papel tenía que decir aquí? Bueno, otra vez, ¿no? Entonces, como ver una telenovela de baja calidad de Televisa, a poder ver un episodio de Netflix. Entonces, por eso, no porque sean malos las personas, sino que la intención que tenemos de nuestro podcast es que la gente se inmerse en una narrativa donde tiene música, donde el actor dice, soy un cubrebocas y de aquí no me sacan. O sea, si le empiezo a hacer una pregunta personal como, oye, ¿qué pasa cuando te estornudan? Una persona diría, ay, pues qué asco, o sea, no,
está bien, porque pues para eso soy, o sea, la persona al estornudar, pues se queda todo el líquido y no enferma a los demás. Entonces, ahí es cuando el profesionista se salía de contexto, o sea, empezábamos a hacerle preguntas personales y el profesionista empezaba a hablar en primera persona. O sea, le hablaba de algo de, oye, ¿qué pasa cuando te toca? Ya, y ahí pierde el sentido. Exacto, De o lo sea, que pierde teníamos la hablando. narrativa, exacto. Y la gente lo escucha y dice, todo iba bien hasta cuando le preguntó, oye, ¿qué pasa cuando tocan Ya en tus lugar de cuerdas? estar hablando, lo que está hablando Está hablando la la persona. Y ese es un problema en toda la primera temporada que acuérdate que eres un objeto, no eres una persona. Ay, sí, perdón, otra vez. Y hasta a mí se me llegaban a ir como de, bueno, ya lo dijo, no importa. Y luego al momento de editar, era como, ay, ¿cómo le hago para que no se escuche que está hablando como persona? Porque se nota, o sea, gente que preguntaba, me dice, sí, estuvo padre, pero parecía que estabas entrevistando a la persona, no al objeto. Entonces la intención de la segunda temporada, que siempre sea un objeto, o sea, que salgan ocurrencias de ser un objeto. Que no se pierda la esencia como Uh-huh. tal del podcast. Y ahorita, para eso quería llegar. Ahorita, por lo que me habías explicado, digo, nuevamente dándole valor al contexto, por lo que me decías, el cambio de la narrativa, a mí se me imaginaba como decir, oye, pues está perdiendo valor el contenido de lo que están hablando, y a lo mejor porque está enfocado en entretenimiento, está mejor que sea más entretenido tener un profesional, un actor hablando, personificando eso, pues es más entretenido, pero se perdería como tal el objeto. Pero en esa parte no se pierde el valor. Ahí te da por qué. En la primera temporada fue un profesionista el que se entrevistaba y obviamente tenía todo el conocimiento. Vamos de nuevo, si vamos a hablar del plástico y del medio ambiente, pues se entrevistaba a alguien que era ambientalista, que iba a estudiar ingeniería ambiental, y, o sea, entonces un chingón, ¿no? Para esa área, pero no es tan bueno actuando. ¿Qué hacemos en la segunda temporada? Buscamos a una empresa que sepa del tema, otra vez vamos a cubrebocas, a alguien que haya estudiado algo en medicina o algo en química y buscamos un actor. Tenemos la plática los tres, el actor absorbe toda la información y porque eso es lo que hace. Al final un actor tú le das un guión y se lo tiene que aprender. O sea, tú le dices, tú vas a ser una persona que es tal así y que se dedica a esto y que hace esto. Ah, ok, perfecto. Aunque él en su vida haga eso, tiene que tomar esa esencia, tiene que aprender, tiene que ver cómo camina, cómo se mueve, cuál es su pasado. Entonces, igual que un cubrebocas, si le quieres dar vida a un cubrebocas, el cubrebocas tiene que pensar lo mismo. ¿Quiénes son mis antepasados? ¿A qué vine en este mundo? ¿De qué material estoy hecho? ¿Cuántos años tengo? Es como una persona, pero al final es un objeto. Y para que tenga ese mismo valor es, ok, oye, a ver qué pasó en las pandemias pasadas. Ah, pues hay que preguntarle al profesionista. Oye, ¿y realmente funcionan los cubrebocas de tela? ¿O qué pasa con los KN95? No sé, no soy doctor, hay que preguntarle al profesionista. Entonces le preguntas al profesionista, el experto en el área te da la información y así te aseguras de que la información que estás dando no es basura, o sea, que sí realmente es algo verídico y real. Y te voy a decir porque de esas dos cosas te pregunté, porque a lo mejor por cómo lo dijiste, a lo mejor yo me confundí, digo, no lo sé, pero dijiste, ahora en esta segunda temporada cambiamos a los profesionistas por actores. Y no es que los estén cambiando como tal, o sea, yo más bien creo... Cambiamos quién lo personifica, cambiamos quién personifica el objeto, más no el contenido. Incluyeron, ¿no? Es que también ya hemos metido actores. Sí, por eso digo, no es que hayan cambiado uno por el otro. Es que claro, agregamos. Se agregó, no se cambió. Entonces, seguimos con la misma dinámica, pero ahora, porque en la primera temporada, por así decirlo, tenemos solo profesionistas, entonces hay mucho contenido de valor, pero la narrativa era mala. Exacto. Entonces ahora no cambiamos. Incluimos actores para con esta información darle una mejor narrativa y que se personifique el objeto como tal. Sí. Que ahí es donde eso entra mucho sentido y haciendo la misma analogía que en las películas o Netflix o demás, pues ahora es que tú eres el director, vas con alguien a que te dé como tal el guionista y tienes a los actores que están haciendo el personaje como tal. Es porque tú o el guionista no son tan buenos para actuar como los actores, entonces no van a personificar igual. Entonces ahorita es lo que están haciendo, ¿no? O sea, te juntas tú como director de esto, agarras a un guionista que es el profesionista que tienen ahí y se mejora la calidad de la personificación del objeto a través de un actor. Claro, no, y era algo también que era difícil, que lo quise llegar a intentar en la primera temporada, pero ya por la estructura que cambiamos, tal vez lo dejé más adelante. Pero yo estoy en un punto muy cómodo en el que yo siempre soy una persona durante la entrevista. O sea, yo le digo, oye, cubrebocas, ¿qué pasa cuando te estornuda la gente? O no te dan celos o envidia que tengan que usar más cubrebocas, no solo a ti. Para mí es bien fácil, ¿no? Porque yo puedo hacer ese tipo de preguntas y a mí lo que van a responder o preguntar es como una persona. Entonces, tú interpretar un objeto, claro que decían las personas que no eran actores, decían, es que está bien perro. O sea, ya cuando me preguntaste qué se sentía cuando me tocaban las cuerdas,
como que no pude evitar pensar en algo sexual. Y yo, pues sí, pues que es una guitarra, o sea, no puedes pensar en eso, dices, pues se siente rico, dan cosquillas, ¿no? Entonces, por eso decidimos un actor, porque la esencia sí cambia bastante. Que también a lo mejor, digo, y en este sentido, para echarte flores a ti, Gerardo, creo que a lo mejor se simplifica el tema de la personificación como tal, que pues tú dices, yo como persona, yo como Gerardo pregunto al objeto, Claro. ¿verdad? Sin embargo, creo que el tema complejo es qué le preguntas al objeto. Sí, eso también se vuelve muy interesante, porque es todo investigar, no solamente, no es un, ok, mañana vamos a grabar al cubrebocas o al vaso, o quien sea, va, ¿qué le pregunto? No, o sea, es investigar, ok, ¿qué está pasando con el tema de cubrebocas? ¿Qué dudas tiene la gente? ¿Qué cosas está preguntando? ¿Qué opinión política tiene tu país? ¿Qué opinión política tiene el otro país? Y es donde no es tan sencillo eso, donde yo Sí, diga, claro. no es tan sencillo, porque si yo estoy muy sencillo haciendo las preguntas porque yo soy una persona. Sí, no estás personificando a nadie, pero no es sencillo. El tema complejo, en tu caso aquí para el podcast, es qué le vas a preguntar como tal al objeto. Sí, tanto complejo en aspectos de lo que le vas a preguntar, de que obviamente sea interesante, porque bien yo le podría preguntar, oye, ¿qué haces en las tardes? No, pues nada, ok. ¿Y tienes Twitter? No, pues soy un cubrebocas. Ya, se vuelve aburrido, ¿no? Pues tienes que saber a qué le interesa a la gente, qué está pasando, qué sucede, pero también tienes que ver cómo lo dices. Por ejemplo, en la parte de cubrebocas, que va a salir el 15 de febrero, nos dimos cuenta que hay temas o información que es muy sensible y que es difícil de darle a entender a la gente que sí es real y que ellos son responsables. Por ejemplo, en México la gente está muriendo porque tienen COVID y obesidad. O sea, la gente que tiene diabetes o que tiene problemas de obesidad, es el mayor número de personas que está falleciendo. ¿Por qué? Porque ya tienen una enfermedad y aquí se le llama cisdemia, que era lo que vimos con un experto en el tema, con un doctor, nos explica, México tiene una cisdemia, en la cual una cisdemia es cuando ya hay una enfermedad de por medio, como la obesidad, y cuando lo ataca otra enfermedad, que en este caso la pandemia de coronavirus, ¿no? Entonces en México hay países con mucha obesidad es donde están muriendo más personas. Entonces, qué delicado es decirle tú a las personas que tu familiar falleció porque no tenía una buena salud, ¿no? Y te decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué dices eso? Mi familia se cuida. Nunca pisó un hospital. Exacto, y dices, no, pero ¿qué tomaba cuando comía? Refresco. Y en la tarde, papas. Y luego hacía ejercicio, no hacía ejercicio. ¿Y qué más hacía? Pues tomaba mucho café. ¿Y cómo era su vida? Pues sedentaria, no hacía nada. Y luego le llega una enfermedad que el 2% de la población que tiene esa enfermedad muere. O sea, el índice de fallecimiento es muy pequeño. El problema es que se esparce súper rápido. Que a comparación de otras pandemias, se esparcían menos, pero sí, la velocidad de propagación era menor. Exacto. Pero entonces todo ese tipo de información, ahí es cuando se vuelve difícil platicarlo con la gente y ver si te ríes o no, si le metes chistes, si lo comentas o no, porque va a haber gente que vas a herir sentimientos o que van a estar en contra de tu idea. Entonces ahí es cuando dices, ¿haré un chiste de esto? De que las personas están... No, tal vez no. O tal vez sí, porque es algo ilógico, ¿no? Como por ejemplo la parte de que vamos a sacar del gas pimienta, hay una historia donde una chica usa mal el gas pimienta y en lugar de aventárselo al agresor, se lo rocía esa misma. Y ahí sí dices, qué pedo. Ahí sí te ríes y con toda la razón, porque nos reímos del acto de la ignorancia, no de que a la pobre persona la robaron. Entonces ahí es cuando debes saber cómo decirlo. Ese fine tuning, creo que eso está ahí. O sea, yo te diría, yo ahorita ya nos pregunto, pero yo te diría que a lo mejor no te preocuparas por si vas a herir susceptibilidades o no, o alguien, porque dices, al final, creo que dentro de la narrativa se van hacia quién, o sea, hacia el qué, no hacia quién. Y creo que son muchas veces porque gustará, no gustará, alguien va a estar en esa situación y se sentiría mal. No es hacia quién, es qué se está diciendo y por qué está diciendo. Porque si no, no existirían comediantes, si no existiría... Y es que es lo que está pasando ahorita en la tendencia, todo lo que estamos viendo, es que ya el correctamente político, lo que dices, es súper difícil. O sea, la primera persona que cayó en esto en México fue un payaso. ¿Cómo se llama este payaso? ¿Platanito? Ah, sí. El chiste de los niños, ¿no? Que se incendió el kinder. Él fue el primero en tendencia que lo quemaron públicamente, fue un show. Y a partir de... ¿no? Exacto, y él fue la primera persona que fue causante o que cayeron en esto, y a partir de él y todo el mundo, o sea, empezó a generar este boom de, algo dijo.
Y luego, ok, ¿cómo tiramos a esta persona? Vamos a sus antecedentes, vemos dónde habló de homofobia o de tal cosa y lo quemamos. Entonces creo que sí no importa tanto el cómo lo dices, pero sí importa también. O sea, tienes que ser cuidadoso en que tu mensaje se entienda y no sea descontextualizado. Y que si lo van a descontextualizar, sea porque tú querías y porque te va a generar un beneficio. Porque como dicen, ¿no? Cualquier publicidad siempre es buena. Pero ahí fíjate que a lo mejor en el caso de Platanito, creo que yo también y se disculpó y demás porque la presión como tal de la sociedad, del tema público fue muy fuerte, pero yo no pensaría que hubiera sido necesario. O sea, más bien, creo que fue necesario, pero si yo hubiera estado en su caso no lo hubiera hecho porque al final de cuentas dices, oye, no sé quién lo escuchó, pero yo soy comediante y a lo que me dedico es a la comedia. Claro. Entonces, decir, pues si no hagas comedia con niños quemados, pues puede ser con niños quemados, con un tartamudo, con un tema de lo que quieras. ¿Sí me explico? Decir, y no es que yo le esté hablando a tu hijo. O sea, exacto, es lo que dice un comediante profesional, que el chiste es bueno cuando hablas en general. Cuando ya te diriges a criticar a una persona, a ella es cuando ya no se vuelve tan divertido. Entonces, si te vas a burlar de gente con obesidad, como los guardaespaldas que usan mocasines y son gorditos, pues búrlate, pero en general, pero no te burles de esa persona, porque ahí sí ya es cuando dices, ¿qué intención es? Esa la intención es diferente. Sí, ya es un ataque personal a alguien, ¿no? Ya no es chiste. Y será chistoso para alguien, pero no va a ser chistoso para mucha gente. Y ahí sí tendrías que disculparte porque pues, estás agrediendo a una persona. Aquí, y a lo mejor ya para ir cerrando el tema de la entrevista, que ahora se nos alargó bastante, Gerardo, porque la plática está muy buena y por detalles técnicos y demás, pero quisiera que finalizáramos con dos cosas. Una, también a lo mejor que todas las personas obviamente escuchen el podcast. No sé si podrías mostrar también el cubrebocas, porque creo que eso está... Sí, además de que el diseño está bonito. Y que cabe mencionar que estamos cambiando la imagen, ¿no? Ya contratamos a un diseñador gráfico que más adelante van a saber quién es. Pero la portada antes era mi cara sorprendida con el logo de Los Objetos blanco y negro, ¿no? Algo así. Y ahora va a ser una tipo cómic, donde yo estoy platicando o riéndome con un objeto y enfrente está el objeto platicando. Está muy buena la portada, ya vimos los previos. Ya cuando salga les vamos a ver. También ahí obviamente los videos vamos a poner obviamente todas las referencias para que la gente enlazar, vayan al podcast y demás. Pero aquí de entrada, quisiera dos cosas. Uno, y ahorita tocas otro que no lo habías dicho, pero y precisamente para llevar la pregunta es, o sea, ¿quién está financiando todo esto? O sea, sí, fines de lucro o no en el tema del podcast, sí, ya lo sé. ¿De dónde se mantiene o cómo es? Porque yo te lo pregunto porque yo sé como tal cuál es el estatus actual, pero para que toda la gente diga, oye, ¿y dónde ganas tú? ¿O cómo ganas? ¿O cómo se mantiene? ¿No? O sea, si ganas o no ganas es quién paga el diseñador, quién paga contenido, edición, tu tiempo, los actores que dices, ya ahorita el profesional que consultas y el actor que realiza la narrativa es quién está pagando por todo esto. Sí, pues es parte del cambio que tenemos en el episodio introductorio de la segunda temporada. Ahí se describe tal cual todo, de cómo funciona, de qué se trata, pero igual aprovechando este espacio. La primera temporada fue un hobby caro y bonito en el que yo tuve que financiar todo en cuestiones de postproducción porque me prestaban la cabina en otro espacio y los actores y las personas que colaboraban siempre fue colaboración gratuita. O sea, si era un actor, yo pongo tus redes sociales, te doy a conocer, tú difundes el podcast por tu medio, los dos crecemos, ¿no? Si era profesionista, doy a tu marca a conocer, yo no les cobraba nada de publicidad, que era una publicidad muy buena. Y era como un sueño de, qué bonito es esto. Pero era mi tiempo donde le invertía. Yo al principio editaba, después empecé a pagar un postproductor y me tardaba 2 días editando, que eran jornadas de 8 horas diarias. Entonces dije, no, necesito alguien profesional que haga esto, que es donde caemos en esa parte, ¿no? Si alguien lo sabe hacer mejor que tú y más rápido, pues inviértelo. Pues si al principio lo puedes hacer tú, pues ok, hazlo. Yo me di cuenta que era demasiado tiempo y no me quedaba tan bien como profesionista, ahí tuve que empezar a invertir. Y luego, pues con este tiempo de la pandemia y de irme a Japón, regresamos a la segunda temporada y fue como un tiempo de análisis, ¿no? De ver, ok, no funcionan tan bien los profesionistas que no son tan ávidos en hablar o frente a la cámara o frente al micrófono. Entonces, mejor actores. Pero luego, ok, tengo que pagarle al actor y al postproductor. En ese entonces, pues lo podía pagar porque tenía un mayor ingreso que lo estaba poniendo ahí. Pues dije, ok, aunque lo siga teniendo, es un negocio que no parece muy redituable. Tal vez me voy a dar a conocer que hay actores que lo hacen o comediantes como
Alex Fernández, que él lo usa porque dice, yo, tal cual lo dice, sí, yo hago esto gratis porque sé que usted, cuando yo vaya a su estado, me va a ir a escuchar porque me acaba de escuchar el podcast y no mete ningún patrocinio. En este caso buscamos las dos, que por medio del podcast se dé a conocer la Fred, Táñamo y lo que hago en dispositivos de hardware electrónicos y mi área de diseño, pero también ahora queremos meter marcas. Entonces, en esta idea, en el del Cubrebocas Potosinos, quien patrocina o promueve este podcast es Cubrebocas Potosinos y también Castro Pato. Entonces, Laboratorios Castro Pato. Entonces, aquí estamos metiendo dos profesionistas del área, los que hacen los cubrebocas, que saben del tema, y Castro Pato, que sabe los aspectos de COVID, de todas las enfermedades, de cómo hacer los análisis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es una plataforma en la que les decimos, ok, entienden que esto es un negocio tanto para ti como para mí. Yo estoy invirtiendo mi tiempo en buscar información, en hacer el guión, en buscar el actor, en grabarlo, y tengo que pagarle a un postproductor que se va a echar unas 8 horas tal vez en editar. Entonces hay que pagarle a él, hay que pagarle al actor, y también me tengo que pagar a mí porque si no, no es un negocio. Suena muy bonito como hobby, y cuando invitas a las marcas dicen, sí, qué chido, es gratis. Y ahí es cuando tienes que empezar más como empresario, ¿no? Como que a veces el creativo siempre es, ay, sí, todo muy, muy bello. Se van por la pasión. Ajá, ¿y cuánto cuesta? Ay, no sé. Entonces eso fue un cambio súper radical que Miguel y yo, el nuevo postproductor, estamos, ¿y cuánto cobramos? Como, a ver, ¿cuánto te tengo que pagar a ti? Tanto, vale, va. Y cuando crezcamos, pues te pagamos más, va. ¿Y al actor cuánto se le paga? No, al actor se le tienes que pagar una millonada. No, pues mejor que sea por colaboración o que cuando podamos pagarle, le pagamos, va. Entonces, ¿cuánto es el total para la marca? Ah, pues tanto. Entonces hay que ir con marcas grandes, porque si es una marca pequeñita, te va a decir, está bien padre, pero no. Pero fíjate, y ahí te voy a interrumpir, Gerardo, porque fuera de que a lo mejor Gerardo es millonario, está lavando dinero en el podcast, o un tema de decir de dónde vienen los recursos de... Ese no es el sentido. El sentido de la pregunta más bien eran aquí, creo que dos cosas. Así como hablamos de que el primer pilar de aquí del activo es responsabilidad, el activismo social, la responsabilidad social. El segundo pilar es el tema de emprendimiento. Y aquí es, todo ahorita, digo, y porque eso yo lo veo mucho, es, luego muchas veces nos apasiona, o sea, lo que nos gusta nos apasiona y lo hacemos con todo ese amor, pero a lo largo del tiempo, o en ya corto, mediano o largo plazo, nos cae el 20 a todos de que no todo con pasión se mantiene. Claro. Entonces, ya cuando empiezas a meter todos estos conceptos, como dices, pues tu tiempo, los actores, el guión, la postproducción, etcétera, y dices, y ahorita a lo mejor lo estamos pagando poco y algunos pagamos, otros no pagamos, pero ponte a pensar de alguien, digo, a lo mejor en tu mismo esquema, y ya llegaste ahí y dices, al ver, aunque no se están pagando todos y no se está pagando sueldos elevados a actores y demás, es muy buena cantidad y tenemos que buscar marcas grandes. Ahorita lo dijiste. Sí. Ahora imagínate si tuvieras que estar pagando todo. Si pagarle más a los actores, pagarle más a lo que tú quieras, ¿no? Entonces todavía las marcas tendrían que ser más grandes. Y donde quiero llegar con esto es que para toda la gente que nos vea y nos escucha, que también entiendan que en este caso del podcast, así hablamos que es un tema de estrategia, de la dinámica como tal de lo que se está hablando, es decir, el concepto de hacer que un objeto hable. O sea, ya la idea ya viene compleja. Pero sea cual sea un tema de emprendimiento, en este caso un podcast, también es costoso. O sea, porque creo que muchas veces luego la gente que lo ve, lo malentiende o lo ve así como lo platicamos creo que al inicio de, pues yo agarro mi celular y me agarro a hacer podcast. Y es que así hay gente, o sea, hay gente que te dice que ya tiene sus seguidores y dice, es que es bien fácil, agarra tu celular y habla. Sí, pero depende de qué narrativa quieras dar. En este caso yo no puedo agarrar mi celular y entrevistar porque va a entrar el aire, el sonido del clima o de los carros. El camión, las puertas. Y luego tengo que meterle música y tengo que cortar. Si es un podcast en el que vas a platicar y estás en el camión y lo que quieras, y esa es tu temática, excelente, hazlo. Pero date cuenta que nuestra temática no es así. Y luego también lo que es la parte de la pasión. Al principio de la primera temporada yo lo pagué con pasión, o sea, fue con dinero y con pasión. Y ahorita me di cuenta y dije, oye, pues no hay ningún podcast en Latinoamérica o de habla hispana que entreviste objetos. O sea, entonces la idea es única, que posiblemente en unos meses o a algún tiempo alguien lo va a hacer, claro. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacerlo un negocio, como Leyendas Legendarias, como La Cotorrisa, como Alex Fernández, en donde ya meten marcas o donde ya meten publicidad y empiezan a pagar? Porque también, si creamos la cultura, el podcast lleva muy poquito en México, lleva unos 3 años, y ahorita este año es el año del boom, ¿no? Pero en Estados Unidos lleva unos 14, 15 años, donde ya tú pegarle al podcast en Estados Unidos es muy difícil. Es como los youtubers o como
Vines, etcétera. Hay un punto que es el boom, y si no te subiste en ese punto, ya es muy difícil que llegues ahí, a menos que tu contenido sea excelente. Sí, están surfeando la ola. Exacto. Entonces, ahorita estamos en ese punto en donde, si lo dejas de hacer, si no lo empiezas a hacer profesional, a meterle buen sonido, a meterle una buena calidad de audio de postproducción, te vas a ir para abajo y la ola te va a comer. Entonces, ¿por qué no empiezas a hacer un hobby si en Estados Unidos invierten 700 millones de dólares al año en publicidad, las empresas, en podcast, y aquí en México es como de, ay, es gratis, ¿verdad? Es como diseño gráfico, ay, me cobra 300 pesos. Ahí tú menosprecias tu trabajo y ya cuando quieras llegar con una marca te va a decir, pero es que nunca cobras, ¿sabes? Y eso es la cultura que tú creaste en tu país y en tu comunidad. Entonces empieza a profesionalizarlo y a entender a la gente que sí, es un proyecto muy padre y un hobby bonito, pero la gente tiene que ganar y es un negocio. Si yo te voy a promover tu marca y tú me vas a promover también, tiene que ser negocio para los dos. Y que fíjate que yo creo que dos temas bien importantes es el primero, o sea, hablando en el tema de la profesionalización, yo creo que eso debería de estar, o sea, si alguien quiere llevar cualquier hobby, o sea, si lo quiere mantener como hobby, que tú digas, yo quiero ser escultor porque me gusta la escultura y lo voy a tener para mi casa y si lo vendo bueno y si no también, pues que no se profesionalice si no quiere, ¿no? Pero si estás pensando en monetizar, ganar dinero de ahí y darle de ganar dinero a más gente de ahí, Sí. tienes que sí o sí profesionalizarte, ¿no? Pero además, un punto bien importante que ahorita el que comentas es, y ahorita por eso veíamos, no muchas veces al ser, en este caso, no el primer podcast en México, pero sí el primer podcast que habla, donde hablan los objetos, es bien importante, donde en México el tema del podcast todavía no está un boom como Facebook, como YouTubers, etcétera. Eso es, el ir surfeando ahí la ola, eso es bueno. Y si ahorita empiezas a surfear la ola de manera profesional, claro. Pues eso, si mañana un chavito quiere agarrar un celular y hacer su podcast, qué bueno. Y si alguien quiere empezar con cámaras, qué bueno. Pero si ya para cuando te quieran alcanzar en ese tiempo de también hacer que otro podcast de otros objetos o de lo que tú quieras, pues te llevas a ir ya de años luz de distancia, ¿no? Sí, y algo que decían en el festival del podcast, que acá hace unos meses, invitaron a marcas como Sonoro, que son empresas que representan podcast, y ellos decían, es que ahorita el podcast funciona igual que los youtubers. Los youtubers cuando empezaron a hacer videos en Vines, como Slobodsky, que es la parte de la cotorriza, ellos empezaron haciendo videos cortitos y luego lo pasaron al podcast, pero después ya tienen un stand-up en Netflix, entonces va a ser igual el podcast. Primero empiezas informal con tu celular, después le vas a tener que invertir un buen micrófono, una buena cámara tal vez, para después migrar a YouTube y tal vez tengas tu serie en Netflix, donde sea, por ejemplo, nos encantaría que más adelante, si los objetos hablaran, fuera un episodio, una serie de episodios donde estamos entrevistando objetos y son objetos ya en ilustración. Entonces, esa es como la curva que vemos nosotros. Ellos decían, la gente que va a salir adelante en el podcast son las personas que lo profesionalizan. Ahorita funciona muy bien en el celular, en el carro, donde sea, como tú quieras, pero si no lo profesionalizas no vas a llegar hacia adelante, o sea, porque todo tiene que evolucionar y todo tiene que profesionalizarse. Que a lo mejor son etapas del negocio donde lo puedes hacer informal, claro, donde lo puedes financiar tú mismo, donde vaya, busques patrocinios y demás, y tienes la visión de profesionalizarlo. Y ahorita dices, y que más adelante con todos estos cuates de la cotorriza, ya después están en Netflix, pues está Franco Escamilla. O sea, yo me acuerdo, mira, no me acuerdo hace cuántos años. No, él empezó en el Emporio Rosa en Monterrey y era un comediante. Yo lo vi en el Unicornio Azul. Azul, ¿verdad? El Unicornio Azul. ¿Hay dos diferentes? No, es uno nada más, no, son dos, digo, no sé si. Es en Monterrey. Azul, no, Tercera Rosa, sí en Monterrey. Bueno, tal vez el de y uno, no sé cuántos haya, pero en aquel entonces que yo fui, estaba, o sea, uno enfrente del otro, solamente brincabas la calle, ¿no? Ahí estaba el Franco Escamilla, la India Yuride y demás, entonces sí, y luego fue en YouTube, en Facebook, y ahorita ya está en Netflix, ¿sí me explico? Entonces, pero creo que desde siempre tienen esa mentalidad, o sea, obviamente la pasión, pero tienen la mentalidad de profesionalizar lo que están haciendo, no nada más saber, a ver si pega bueno y si no pega también, ¿no? O sea, como que sí el objetivo es... Yo creo que ya tienen la muy visión, claro, que saben que quieren lograr. Y eso es lo que tienes que hacer, o sea, que las empresas dejen de entender que porque cobras es porque es un negocio y porque te va a convenir a ti como me va a convenir a mí. Y si tú lo sigues viendo como un hobby y no lo ves como un negocio, pues estás perdiendo tu tiempo. Ya lo que me decías hace unos días, ¿no? O sea, qué padre que si tu hobby, aparte, es un medio de ingreso, qué bueno. Pues qué chingón, ¿no? Porque te diviertes y aparte ganas dinero, ¿no? Entonces creo que es algo genial, que si ya encontraste una pasión y la conviertes en un medio de ingreso y de crecimiento profesional,
pues ya estás como de otro lado. Oye, Gerardo, y fíjate que sí, y con esto me gustaría estar cerrando, pero ahora con todo esto que platicamos, ya nos platicaste de quién eres, que están haciendo labores de emprendimiento, en este tema también artístico, ahora con lo del podcast, que me gustó mucho porque pudimos andar más acerca del podcast y ahora que estás aquí, no en Japón, ¿verdad? Porque también, aparte del tema virtual, la distancia, el tiempo, todo es complicado. Ya también hoy quisiera, o sea, que nos platiques porque ayer precisamente, sí, ayer, antier, salió ya al aire en redes sociales, por así decirlo, la primera entrevista de la temporada 3 de M2M y tú ahora eres el host. Te explico, digo, ya datos de ayer, de hoy, no sé, por ahí estamos ya casi pegando, son creo que 35, 40 miembros ya, como tal en la tribu, y casi 10,000 followers, que en marzo del año pasado empezamos con 25, algo así, o sea, ahí sí literal era, o 150, no así. Literalmente era familia y amigos, ¿no? O sea, la abuelita y demás eran los que estaban dando like ahí, y ahorita casi llegamos a los 10,000 y esos 35 miembros. Y ahora en esta temporada 3 también estrenando, además de que es temporada 2, manejamos algunas entrevistas presenciales, manejamos podcast y manejamos creo que algo de Zoom, ya no hubo nada de Zoom, que eso fue nada más temporada 1. Ahora esta temporada 3 lo estamos haciendo 100% podcast, que manejamos el audio como tal para Spotify y Apple Podcast, y los videos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pero ahora también cambió la dinámica donde era el entrevistador eres tú y tenías otro entrevistado que fue el Capitán Kevin, ¿verdad? Lo que quisiera preguntarte es, digo, fuera de esta colaboración como tal, es ¿tú cómo te has sentido? O sea, ahora como parte de M2M, siendo entrevistado hoy y entrevistando, vamos a decir, ayer, ¿no? ¿Qué te deja, qué no te deja, qué te gustaría? Y porque además, yo lo veo que esta colaboración como tal, Gerardo, es porque aquí es donde también le vamos dando esencia al tema de la tribu. O sea, este podcast que estamos haciendo hoy y todo el proyecto como tal de M2M es una tribu. Entonces, no es un talk show donde se llame Oscar Ávila presenta, ¿sí me explico? O sea, no es David Letterman, no es Adal Ramones, no lo sé, es una tribu y como tal, yo veo que con esto, digo ahorita por eso te quiero preguntar tu opinión, pero veo que con esto también es, tú como miembro de la segunda temporada, ahora estás teniendo una participación activa con nosotros, donde ya también, ahora estás aquí y la idea es que más adelante llevarlo a nivel de networking y de juntar esos money makers con esos moon shooters, que es como tal el nombre del entorno. Ya ahorita ya estás empezando tú, o sea, ya diste ese primer paso dentro de la evolución que tenemos pensada para la tribu, ¿no? Ser alguien activo dentro de ella. Pero, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo lo has visto? Porque en esta siguiente temporada vamos a hacer 10 episodios, 10 capítulos, y de esos vas a hacer 5 tú y voy a hacer 5 yo, ¿verdad? Sí, creo que está padre en el sentido de ver cómo entrevistamos los dos. Creo que cambia en ese aspecto. Porque uno es un lado más creativo, que me gustaría mencionar que soy mi persona, y tu lado es más empresarial. Entonces, creo que el darle a las personas esas dos perspectivas, depende también a quién se entrevista, lo hace más interesante. Porque obtienes diferentes respuestas, obtienes diferentes perspectivas, encaminas diferente la entrevista, ¿no? En este caso, cuando entrevistamos a Kevin Estrada, pues ya lo conocía y entonces ya sabía cómo llegar, ya sabía cómo platicar con él, que aparte de lo que mencionaba con Iván, que es parte de los que dirigen este podcast, que si vamos a entrevistar gente, tenemos que conocer a la persona, porque a veces he visto entrevistas que le hacen a las personas en televisión o en radio y no saben ni quiénes son. Oye, sí, platícanos, Jaime, ¿a qué te dedicas? Como, tú me invitaste, ¿cómo a qué me dedico? ¿No? O tal vez lo hacen como para que la gente lo conozca, pero se nota que no saben nada de ellos. Entonces creo que el conocer a la gente que vamos a entrevistar, por lo menos su perfil, a qué se dedican, es algo súper elemental e interesante. También el hecho de ser entrevistado o entrevistar es muy atractivo y creo que es muy enriquecedor, porque cuando te entrevistan, tú respondes y como que te ayuda a autoanalizarte, ¿no? Como, también ya cuando escuchas la entrevista dices, ¿qué te dije eso? Como que hay gente que le da roña, yo soy de ellos, como que no sabía tan bien. Pero también te vuelves a escuchar y dices, sí, pues sí va con mis ideales, creo que voy bien. Y vuelves a escuchar entrevistas que te hicieron hace 1 año, 2 años, y dices, qué novato estaba, ¿no? O tal vez, qué padre, qué bien he crecido. Y luego cuando estás en la parte de tú entrevistar a la gente, lo mejor es que primero conoces a la persona
ya hiciste un contacto para algún negocio, algún proyecto o una amistad, y también se presta para que tú le digas las dudas que tú tienes, como si ya lo estás entrevistando, pues oye, y hay gente que opina, pero pues yo también aprovecho, ¿no? Entonces creo que esas dos partes son muy enriquecedoras, porque el hecho de entrevistar y ser entrevistado te permite, es como las personas que dan clases, ¿no? O sea, tú vas y das una clase, pero también aprendes de las personas que estás enseñando. Entonces igual, si tú vas y entrevistas a alguien, aprendes, y si estás abierto a escuchar, aprendes de su opinión, y también puede que tú enriquezcas la opinión de la otra persona. Y que te quisiera preguntar también, digo, tú ya traes mucha experiencia en el tema de lo del podcast, pero con esto mismo que ahorita nos platicas, de estar en las dos fases, de ver una perspectiva diferente y demás, y de que luego nos vemos a nosotros mismos y la gente nos ve por ahí afuera y empiezan muchas críticas acerca de decir por qué dije o por qué me trabé o por qué lo hice esto o por qué contesté aquello, ¿no? Entonces, y empieza como que esa autorreflexión de lo que estamos haciendo y las primeras veces que nos vemos o nos escuchamos nos da cierta pena, ¿se me explico? Porque es complicado. Pero ya después dices, pues sí iba conmigo y sí era así, pero también algo es que así como veíamos que es complejo hacer un podcast o cualquier labor de emprendimiento y demás, también es muy complejo incluso hasta ser entrevistado o entrevistador, porque creo que o la gente que es conferencista, ¿no? Porque tú estando parado, a todos los que ven para allá, yo creo que la gente que los está viendo dice, oye, el ritmo de la plática como que va muy lento, pero tú por dentro a lo mejor como que vas bien acelerado, entonces... Sí. Ya la gente que ven que lleva una dinámica normal de conversación en una entrevista, en una conferencia, en lo que quieras, es porque si así los estás viendo, en la cabeza traes eso por días, ¿sí me explico? O sea, no sé si te ha pasado que luego sí, normalmente... Sí, la entrevista así es como que fue un 4 salió muy bien esto, sí. Y demás, pero tú dices, íbamos bien haciéndolo. Uh-huh. Y cuando te ves después, analizas el video y dices, no salió como lo viví. Y yo creo que es una crítica constructiva, o sea, si la persona tiene un pensamiento proactivo y quiere superarse, esa es la persona que dice, lo hubiera dicho mejor. Y que creo que la gente es lo que tiene que entender ahorita también. Nosotros no estudiamos actuación, no estudiamos periodismo. Que no somos actores. Exacto, entonces yo creo que también desde que empecé con el podcast me ayudó a quitarme muchísimas muletillas, a hablar más fuerte, a hablar con más dicción, a tener menos pena con la gente, a darles más plática. Porque me acuerdo de los primeros episodios y era como que tenía muletilla, tenía que quitar un chorro, no sabía qué decirles o nos trabábamos. Y también yo creo que sería una invitación a que ya todas las personas de cualquier profesión que tengas, quítate la pena y empieza a hablar por video, por audio, lo que sea, porque creo que es un medio que las personas pueden conocerte y que pueden consumir. Por ejemplo, mi hermano ahorita que es nutriólogo, digo, no manches, hay nutriólogos, digo que no son nutriólogos, que son personas que están tronadas. Y solo por eso, porque hacen videos y están fuertes y se ven bien, ya venden nutrición. Que alguien mamado. Claro, o sea, es fuerte. Ya venden nutrición, o sea, ya te venden un plan de alimentación, ya te venden una dieta, y los güeyes son administradores o estudiaron mercadotecnia. Es como que solo porque están con un buen físico ya se presta. No, el problema es que te están ganando la chamba porque ellos sí saben hablar en público, sí saben tomar buenas fotos, sí saben hacer redes sociales. Pero también ahí, perdona que te interrumpe, pasa lo que con Kevin, ¿no? En la entrevista de que también si tú quieres decir, yo te estoy dando una dieta para que te pongas mamado y ven a un gordito, sí, pues claro, no va a funcionar, no que digas, yo soy, tengo 10 años de experiencia en nutrición. Sí, porque ahí es donde está el nutriólogo, que llegas a la parte de nutrición y ves que la persona no está como debería o como te encantaría, o sea, no te refleja esa no hace match entre lo que está diciendo y cómo se ve. Entonces, como lo que hago con mi hermano ahorita es, y él también ya lo está entendiendo, empieza a grabar videos, le ayudé con el diseño de su imagen, y le digo, es que no es posible que un tarado que estudie mercadotecnia, solo porque esté fuerte y se vea bien en el espejo, ya venda eso, ¿no? Y no es que sea culpa de él, es culpa de los nutriólogos y culpa de los profesionistas que no saben vender su chamba. O sea, perdón, pero es la verdad. O sea, si tú no tienes la habilidad y el coraje de salir en una cámara y darte a conocer, pues claro que va a haber gente ignorante o que tal vez quiera comprarle a los demás. ¿Por qué? Pues porque ellos sí se acercaron a escuchar a la gente, sí se escucharon a interactuar. Entonces aquí no es culpa del otro que está ganándote la chamba, es culpa tuya porque pues tú no sabes llegar a tu público. Y que el tema de a lo mejor aquí es, o sea, tener una participación más activa de manera digital, en redes sociales, en sitios web, en blogs, lo que necesites, lo que quieras. Pero creo que va hacia el lado de esa participación, hacia el lado de la imagen también. O sea, así como ahorita hablamos de decir, pues no le voy a creer a un nutriólogo que me diga que me va a dar una dieta para ponerme fuerte o mamado, si porque no lo veo bien gordito. Claro.
Pues creo que lo mismo muchas veces pasa en esa misma primera impresión. Creo que aunque sea un nutriólogo gordito, porque eso pasa con los coaches de fútbol, entrenadores de box, etcétera. Sí. Sí, pues él es el mejor entrenador. Pero porque ya tienen la experiencia, porque tienen un background. Para eso nos sirve la presencia en redes sociales. O sea, creo que ahí, obviamente, la idea es que ese entrenador, ese coach, ese nutriólogo, ese elemento de seguridad, pues vaya de acuerdo con lo que están metiendo, ¿no? Entonces, Sí. pero ¿qué vamos a decir? Que no fuera así por X o Y circunstancias. Estos medios, los temas digitales o redes sociales nos abren el espacio para poder transmitir, si no es esa primera impresión, una buena imagen, sí contenido de valor que llegue a los clientes, a alguien que le puedan dar alguna información, pero sí que se metan. O sea, creo que aquí el tema de hacer participantes activos digitales o en las redes sociales es bueno por el tema de, uno, genera valor y dos, te da presencia, ¿no? O sea, ese tema de imagen, por así decirlo. Sí, porque es mucho el entendimiento que en el mundo en el que estamos viviendo hay una frase que dice, si no existes en internet, no existes. Claro. Y es que la gente no lo ha entendido. O sea, no importa que no te hayas dedicado a tecnologías de información, a diseño gráfico, digital. Si eres doctor, si eres nutriólogo, si eres deportista, si eres lo que sea, tienes que tener una imagen en redes y tiene que verse bien y tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Pues porque es otro mundo. Y ese mundo es donde la gente, nos estamos dando cuenta que pasan 16 horas conectadas. Ahí no es culpa del consumidor, es culpa tuya que no está siendo parte de ese tema. Creo que lo platicamos al inicio, Gerardo, pero a lo mejor para que quede ahí el recaudo, pues, por temas de edición o algo, pero que todo esto cuesta. O sea, también creo que en un tema es, y es el miedo a la cámara, y creo que es el tema de la adicción, de la narrativa que llevas, de la estrategia, de lo que vas a preguntar, de qué vas a hacer, obviamente. Eso es tiempo, es esfuerzo, es estrategia, es echarle mucho coco a esto, pero también cuesta financieramente hacerlo. Y que, ojo, los resultados no son inmediatos o no son a corto plazo. O sea, también este tema de presencia en redes sociales, en internet, en Google, donde quieras, es un tema de invertir mucho y ver como que es una inversión a largo plazo. O sea, que la gente también se quite esa idea de que, pues yo llego, le voy a meter 100,000 pesos a mi publicidad y ya con esto voy a generar ingresos de 1,000,000. No, y que para tener buen contenido, para tener que la gente te consuma, tienes que tener buen contenido. O sea, era lo que decimos en toda la entrevista. ¿De qué sirve que inviertas 100,000 si tu producto es una porquería? O si tu servicio no va con realmente lo que debería ser. Si tu producto, tu servicio o el modelo de negocio no te está generando como para hacerlo, o sea, yo más bien diría, busca otro negocio, otro producto, o profesionaliza ese para que realmente te dé dinero y puedas agarrar dinero de ellos. O sea, porque mira, luego muchas veces pasa porque el negocio, el producto, el servicio, el modelo de negocio, el encargado que esté, el dueño como tal, pues la verdad es que, con el perdón de la palabra, pero es gente muy pendeja, o el negocio es muy pendejo, o el servicio es muy pendejo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que no tiene un margen de utilidad como tal bueno, del cual puedes echarte mano para también generar marketing. Y también para generar en tu imagen, también para generar en publicidad, y también para generar en X. O también es muy pendejo porque dices, no, si mi negocio me da mucho dinero, pues sí, pero todo lo primero que haces te lo chingaste en los gallos, en los caballos, en el palenque, en un BMW. Claro. Por eso no te está quedando el dinero, ¿no? Pero si lo agarras, esto lo haces una estrategia, dices, uno, que el modelo de negocio, el servicio, el producto sea bueno, tenga buen liderazgo, tenga buena estrategia, me está generando este profit, agarra ese profit y mételo a marketing. Y piensa que esa inversión va a ser a largo plazo, porque no es... Muchas veces yo veo que se acerca la gente y pregunta, decir, oye, y si le meto 100,000 pesos en esta publicidad, ¿cuándo los voy a tener de regreso y cuánto me va a regresar? Y oye, pues a ver, primero tendrá que testearlo, si hay un background de esto o no, pero a donde quiero llegar con esto, Gerardo, perdón, es que, uno, gracias por participar con nosotros en el tema de la tribu, que ahora la gente te va a estar viendo más, al menos en otros 4 episodios más de esta temporada 3. Qué bueno que estás haciendo un participante activo, que están viendo otro punto de vista de nosotros, que la idea es también en siguientes temporadas invitar a más miembros con esta misma dinámica. Pero que también se lleve toda la gente que nos escucha, que te va ahora a escuchar y a ver a ti, y que me va a escuchar y me va a ver a mí. Creo que en este tema que también se lleven que sean conscientes de, tienes que digitalizarte. 2, tienes que saber la importancia del marketing y del branding. Y 3, que cuesta mucho, ¿me explico? Y hay que profesionalizarlo, sí cuesta mucho en muchos sentidos, ¿me explico? Sí, pues se puede, o sea, es un camino que es poco a poco. Y cuando ya te des cuenta que lo puedes pagar, pues contrata un profesional o profesionalízate en eso. Si te encanta y tienes el tiempo, pues hazlo. Pero
Sí, creo que todo este tipo de pláticas, todo este tipo de puntos, es una educación y es una enseñanza. O sea, no puedes empezar a hacer un contenido si no tienes las bases. O sea, todo lo que decías de las personas, los empresarios, es contenido, es experiencia, son recomendaciones. O sea, son un sinfín de cosas, ¿no? Y creo que este podcast es una manera útil de información de calidad que le puede ayudar a las personas a llegar a ese punto, ¿no? Un punto que ellos quieren, tanto su vida, como su empresa, como sus amistades, su salud, lo que sea. Pues nada, no me queda más que agradecerte y pues pedirle a toda la gente que nos ve, nos escucha, que visiten el podcast de Si los objetos hablaran, que vean redes sociales, tanto de De Afre y de Táñamo. Claro, y aquí con nosotros, los vamos a poner todas las referencias porque luego es complicado ahí el tema de los links, pero pues, muchísimas gracias y invitar a toda la gente que participe. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Por esta buena y larga plática. Y muy larga plática. Muy larga, estuvo buenísimo.